Muy buenas tardes. El propósito de este video es darles una introducción a las sociedades anónimas en Panamá. Las sociedades anónimas tienen su fundamento legal en la Ley 32 de 1927. Esta ley no ha sufrido reformas desde su introducción. Hay algunas leyes que han complementado el uso de las sociedades en Panamá, sin embargo, no se ha reformado la Ley 32 de 1927. Una de las características esenciales que tienen las sociedades anónimas es su solemnidad, que quiere decir que las sociedades, para que tengan sus efectos ante terceros, deben estar notarizadas y registradas en el Registro Público de Panamá a través de un documento constitutivo que se le conoce con el nombre de Pacto Social. Este documento debe ser elevado en escritura pública y deben comparecer dos personas que se le conoce con el nombre de suscriptores. Estas dos personas deciden, conforme a la Ley 32 de 1927, comparecer ante notario público y constituir una sociedad anónima. Las sociedades anónimas tienen también como característica importante su responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que los aportes que hacen los accionistas son responsables hasta sus aportes, no a título personal. Otra característica importante que tienen las sociedades anónimas es que su objeto puede ser amplio. ¿Qué quiere decir? Que las sociedades anónimas pueden realizar todas aquellas actividades que sean lícitas de comercio y pueden realizar actividades económicas al por mayor, al por menor, servicios sin ningún tipo de restricción para nacionales o extranjeros, salvo actividades de comercio al por menor que son reservadas solo para los panameños. Otra de las características importantes que deben tener las sociedades anónimas son la existencia de tres personas que se les conoce con el nombre de directores. Estas personas son las que llevan la administración de la sociedad y el día a día. Además de la presencia de los directores, las sociedades anónimas deben tener dignatarios. Estas personas son oficiales que tienen cargos de, por ejemplo, presidente, secretario o tesorero, entre las más conocidas, y otras vicepresidentes, vocales, subsecretarios, subtesoreros, dependiendo de la complejidad de la sociedad. Estos directores tienen responsabilidades porque tienen que llevar el día a día en la administración de la sociedad. Deben reunirse, deben llevar actas de junta directiva, deben llevar un registro de directores, un registro de quiénes son los accionistas y darles un reporte dependiendo de lo que estime el pacto social, que puede ser un reporte anual o semestral, dependiendo de cuáles serían las exigencias de los accionistas. Otra de las características que tienen las sociedades anónimas es que son sociedades por acciones, es decir, que los aportes que realizan los accionistas se reflejan mediante un documento privado que se le conoce como certificado de acción. Estas acciones tienen varios tipos. Pueden ser sociedades con acciones al portador o nominativas, que las acciones nominativas tienen el nombre del accionista directamente, y las acciones al portador no tienen un nombre, es decir, que es la persona quien tiene la posesión, es el dueño. Las acciones al portador tienen a la fecha una ley que las regula, que es la Ley de Custodia de Acciones al Portador. Quiere decir que las acciones deben estar en custodia de una persona autorizada, que muchas veces es el abogado o el agente residente de la sociedad. Esta persona debe llevar consigo un contrato y una declaración de quiénes son los propietarios efectivos de la sociedad. En el caso de otros tipos de acciones, se encuentran las acciones que pueden ser comunes o preferentes. Esto va dirigido a aquellos accionistas que tienen derechos económicos restringidos. Por ejemplo, en el caso de las acciones comunes tienen derecho a voto y derecho a dividendos. En el caso de las acciones preferentes tienen derechos
Otro elemento esencial que debe estar incluido en el pacto social de la sociedad anónima es la presencia del agente residente. El agente residente debe ser un abogado o una firma de abogados y es la persona que tiene la representación de la sociedad en Panamá en el caso de sociedades que no tengan operaciones dentro del territorio panameño para lo que es el pago de la tasa única, y es la persona que tiene funciones de conocer al cliente en términos de prevención de blanqueo de capitales, la persona que tiene que conocer al cliente, saber a qué se dedica, quién es, cuáles son sus actividades económicas, y es la persona que tiene que tener la responsabilidad de mantener información de los registros contables o la documentación de soporte de acuerdo a la reciente Ley 52 de 2016 de registros contables para sociedades que no tienen operación en Panamá.